Onca Crescencio Quilayatzochitemol, ni Amantecatl, Ompa, Altepetl, Santa María Tlacatecpa, y Panguey Altepetl, Concla de Juan Comatzi. Niquineki Namechonilis, Sequitlahtol, Pampantlenik Chihuahua, y Pano Nahuatlahtol. Niamo niquineki maquitaca, inoteki quimitlen, yohuesca, tequitl. Tlen yok momoneki, pampanin tonalme, pampanin caojme. Niquineki maquitaca nuixtilmahua. Quemitlen tlapal, tlen quipahpa, nica noaltepe. Quemitlen ipa quismatisque no masewalcayotl. Huanicanin payo metlenikchiwa, quimoquentisque ihcuac, cualtlasas miec sesec in malinzi. Chenoni quineki nicasis ihcuac, ni iquiten, inopayahua, guano, huipilhua. Icanin tequitl, nictemowa, mamo hueyixchiwa, noaltepe. Pampanamo niquineki, mapoliwis in toyolistli tlaxcalteca. El maestro Tilayatzi representa toda una generación. De lo tradicional se va en relación a los estilos y creatividad a lo más moderno. Sus materiales como las telas y los udimbres son también como un resultado de una búsqueda constante en la que él siempre trata de poder explorar nuevas creaciones, vestidos, rebozos, fajas. También ha contribuido a poder hacer hasta algunas pasarelas en las que la juventud también se ha visto inmiscuida. Creo que también puede representarnos a nosotros por toda esa tradición que se ha llevado pues aquí, que se ha llevado aquí en nuestra comunidad desde tiempos memorables de los abuelos, nuestros padres, ahora con él, y esperemos que también pueda ser como un representante digno y para nosotros de mucho orgullo para todas las nuevas generaciones. Es realmente un emblema para nosotros en la comunidad porque respetamos su trabajo y creemos que puede dar a conocer el trabajo de mucha gente. Representa a muchos creadores, a muchos artesanos. Creo que su trabajo es fundamental para poderles dar el valor que merecen. A Crescencio yo lo conocí en el Museo Franz Mayer, él siempre capacitando, dando lo mejor de sí, mostrándonos en sus pasarelas pues la gran creatividad que tiene para el aporte de la indumentaria originaria. Sobre todo que hay una intervención importante que a las mujeres las viste de gala y sobre todo que no pierden su acento en lo tradicional. Ha sido uno de los grandes maestros que ha recuperado viejas técnicas, entre ellas las del ICAT o del jaspe, las técnicas del ablandamiento de la fibra del enequén y del agave. Esta recuperación es muy importante y con él ha podido confeccionar muchas prendas de la indumentaria de la mujer mexicana. Nos recuerda mucho cuando vemos el lienzo de Tlaxcala, cómo recuperó los viejos textiles de las mujeres más importantes de la corte que acompañaban a Cortés. Sobre todo hizo y pudo replicar el huipil de la Malinche. Este mismo fue presentado en la serie de Canal 11 con el nombre de Malinche. Esa ha sido una de sus grandes obras y sobre todo que tiene todavía otro reconocimiento más, que es un gran sabio de los tintes naturales, sobre todo de la grana cochinilla, del añil, y con todos este tipo de coloraciones pues ha hecho una gama
de color para que en los distintos jaspes pueda combinar, para que la indumentaria tenga un valor propio. Pues yo creo que Crescencio es uno de los grandes aportes, es una persona carismática, siempre con su sonrisa en la boca y sobre todo siempre impulsando el desarrollo artesanal del estado de Tlaxcala. Pues bien, vale la pena comentar que Crescencio es uno de los grandes artífices del arte popular mexicano. Para mí es un honor hacer mención del trabajo artesanal del maestro de maestros Crescencio Tlilayatzi. Tengo el honor de hacer referencia a la calidad de su trabajo. Recordemos que en Tlaxcala existe una herencia milenaria en el arte textil, al punto en el que fue a los artesanos tlaxcaltecas a quienes se les encomendó realizar la urdimbre o la tela del penacho de Moctezuma. Y esto se debió a la precisión, el color, la textura y la finura que le impregnaban en sus textiles. El maestro Crescencio Tlilayatzi, además de ser un gran ser humano, es un compañero que tiene gran arraigo cultural y que quiere hacer prevalecer esta herencia milenaria compartida con todos ustedes. Un gusto ser parte de un colectivo con estas personalidades. El maestro Crescencio Tlilayatzi Xochitemo es un gran amigo, un hombre con una amplia sonrisa y un gran carisma. Nos muestra con determinación que en el trabajo del telar de cintura y pedales no tiene límites. Su pensamiento y habilidad creativa lo han llevado a experimentar tanto con hilos de algodón como de ixtle. Su trama y urdimbre hacen la combinación perfecta con el color extraído de plantas y minerales. A través de la investigación y análisis resuelve técnicas, tanto las ancestrales heredadas de su familia, como las propias que él va descubriendo cada día en su labor cotidiana. Tlaxcala, que es un nido de artistas del textil, tiene en él a uno de sus hijos predilectos. Soy el maestro Raimundo Fraga Valle, vivo en la ciudad de Puebla y es un honor para mí, un gusto poder hablar de mi relación con el maestro Crescencio Tlilayatzi. Tengo muchos años de seguir su gran trayectoria como artesano del textil tlaxcalteca. Verdaderamente me siento afortunado no solo de tener algunas de las piezas pues muy selectas de su producción, sino también de contar con su amistad y yo he reconocido en él pues este trabajo incansable, su gran sentido de innovación, de apostar por siempre buscar otras alternativas, nuevos hilos y ser un gran ejemplo para toda la comunidad artesana del estado de Tlaxcala. Y pues especialmente las prendas que tengo de jaspe para mí son verdaderamente piezas de gran valor por el trabajo que implica hacer este tipo de técnica. Y pues el maestro Crescencio, como lo acabo de mencionar, se ha animado también a poder experimentar en otras ramas, en otro tipo de prendas. La colección que tengo de él, de rebozos y otro tipo de indumentaria tradicional, pues ha permitido establecer un vínculo mucho mayor con él, no solamente con una admiración que le tengo como artesano, sino también en la relación como persona. Espero que a través del tiempo puedan reconocer el gran trabajo que tiene el maestro Crescencio y que finalmente ha servido de inspiración para muchas otras generaciones y yo espero que siga siendo un ejemplo para los jóvenes y que él pueda ser un gran maestro para poder continuar con su gran trabajo. Tendrá 15 años quizás, que me tocó ser jurado en un concurso nacional. De pronto me di cuenta de un conjunto que tenía un huipil y un enredo entre enredo y falda y me llamó mucho la atención y dije, ay, este es un jaspe que no es de las comunidades tradicionales reboceras.
Y bueno, pues yo ahí di mi opinión. Afortunadamente esta pieza obtuvo un premio. Pregunté de quién era, me dijeron se llama Crescencio Tlilayatzi Xochitemo. ¿De dónde es? Pues es de Contla, Tlaxcala. Dije, qué interesante. Yo en ese momento desconocía de las fajas tradicionales de Contla y de saber que formaban parte de una de las tradiciones del jaspe en fajas, nada más. Y entonces dije, bueno, pues ahora lo quiero conocer. Entonces fui a conocerlo, me llamó muchísimo la atención cómo maneja el telar de cintura para hacer, en ese momento solo hacía las fajas tradicionales y la tela para las creaciones la estaba poniendo en los telares de pedal. Y así fuimos tratándonos. Cuando en el 2013 y el 2015 hicimos en el Franz Mayer el arte del jaspe y el rebozo, pues a Crescencio se le invitó para que dentro de la pasarela organizada por Lidia Lavín, él pudiera presentar algunas de sus creaciones. Posteriormente me invitó a su casa, conocí a su familia hermosa, vimos todo el procedimiento del jaspe y también me invitó a una presentación en la Cámara de Diputados de Tlaxcala, donde presentó estas creaciones que estaba empezando a hacer con Ixtle y que han sido maravillosas. Ha trabajado el Ixtle finísimo. Entonces, ¿qué puedo yo decir de Crescencio? Un ser luminoso, siempre con una sonrisa, una persona que da y da de sí. Y de alguna manera también una persona que recibe y con quien se puede dialogar y se pueden hablar y él pregunta y uno responde y uno pregunta y él responde. Y yo creo que es un ser abierto, un ser libre y yo de veras creo, Crescencio, que eres una luz en el mundo del jaspe de México. Thank you.